Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que diariamente venimos a escuchar la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos la enseñe, que el Espíritu Santo nos la haga vivir. Ya hoy es miércoles, ya hoy es jueves 20 de junio. Vamos a ver nosotros el capítulo 14, que es el último capítulo del libro de Oseas, el capítulo 14. Vamos a leerlo. Habla el profeta. Oseas le dijo al pueblo: Israel, Israel, tu maldad te ha hecho caer. Arrepiéntete y regresa a tu Dios. Llega ante Él con esta oración: Dios mío, tú eres bueno, perdona nuestros pecados y acepta nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarse ni con todos sus carros de guerra, así que no volveremos a adorar a dioses que hemos fabricado. Solo en ti, Dios nuestro, encuentra el huérfano tu ternura. Dios promete bendecir a su pueblo. Dios le dijo a los israelitas: ya mi enojo se ha calmado. Ahora voy a mostrarles cuánto los amo y de bello el Señor. Y no volverán a ser rebeldes. Haré que prosperen. Seré para ustedes como el rocío que hace florecer a los lirios. Los hará crecer como un árbol. Así echarán profundas raíces y extenderán sus hermosas ramas. Tendrán la belleza de los olivos y el grato aroma de sus cedros. Todos vivirán en paz. Bajo la sombra de su árbol volverán a cultivar sus campos. Verán florecer sus viñas y disfrutarán del aroma del monte del Líbano. Israelitas, dejen ya esos ídolos inútiles. Yo seré quien los cuide y quien escuche sus oraciones. Yo les daré sombra como un pino y en mí encontrarás bienestar. Mensaje final del libro. Si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje. Todo lo que Dios hace es correcto y la gente buena sigue su ejemplo, pero los malvados son desobedientes y por eso Dios los destruye. ¡Qué bello! ¿Cómo termina este libro con esa bendición del Señor perdonando a su pueblo que toda la vida había estado adorando otras imágenes? Los versículos del 1 al 3 son llamados de Osías al arrepentimiento. Del versículo 4 al 8 son promesas de Dios de restaurar a su pueblo. Dios debía castigar a Israel por sus graves y repentinas violaciones a su ley. Sin embargo, lo hace con pesar. Hubiera preferido restaurar a la nación y hacerla prosperar. El pueblo podía regresar a Dios y pedirle que perdonara sus pecados. Usted puede hacer lo mismo y sus pecados serán perdonados, porque para eso murió Cristo en la cruz. El perdón comienza cuando vemos la destrucción que puede ser el pecado y la futilidad de vivir sin Dios. Luego tenemos que reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que nuestra única esperanza es la misericordia de Dios. A pesar de que no podemos demandar el perdón, podemos tener la seguridad de que Dios nos ha perdonado, porque Él
es misericordioso y amoroso y quiere restaurarnos del mismo modo que quiso restaurar a Israel. Presenta ofrendas de nuestros labios, es ofrecer una ofrenda de alabanza a Dios en vez de ir al templo a ofrecer un sacrificio. Es un sacrificio espiritual en vez de físico. Antes se presentaban sacrificios de animales para expiar el pecado, pero el sacrificio de alabanza es agradecer a Dios, es el perdón que recibimos gracias al sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Un creyente puede ofrecer continuamente sacrificios espirituales de alabanza, alabarlo, adorarlo, reconocer su grandeza, tu majestad y tu poderío en lo que nosotros podemos hacer. Cuando nuestra voluntad es débil, cuando nuestra razón está confundida, cuando nuestra conciencia está cargada de culpabilidad, debemos recordar que la misericordia de Dios nunca falla. Cuando la familia o los amigos nos abandonen, cuando nuestros colaboradores no nos comprendan, cuando nos cansemos de ser buenos, la misericordia de Dios nunca falla. Cuando no podamos ver la salida o no podamos escuchar la voz de Dios, cuando nos falte valor para continuar, la misericordia de Dios nunca falla. Cuando nuestros defectos nos persigan y la conciencia de nuestros pecados nos abrume, la misericordia de Dios, hermanos, nunca falla. Oseas cierra con un llamado a escuchar, a aprender, a beneficiarse con la palabra de Dios. Para los que recibieron el mensaje del Señor por medio de Oseas, esto significa la diferencia entre la vida y la muerte. Pero usted, el lector del libro de Oseas, la opción es similar. O escucha el mensaje del libro y sigue los caminos de Dios, o rechaza caminar en los caminos del Señor. La persona que insista en seguir su propia dirección sin la guía de Dios, anda a tientas y tropieza en la oscuridad. Si usted está perdido, puede encontrar el camino al volverse de su pecado y seguir a Dios. La preocupación de Dios es la justicia que requiere fidelidad y misericordia, que ofrece perdón. Puede verse en la relación con Oseas. Podemos errar al olvidarnos del amor de Dios y sentir que nuestros pecados no tienen remedio. Pero también podemos errar al olvidarnos de su ira contra nuestros pecados y pensar que seguirá aceptándonos sin importar la forma en que actuemos. Eso nunca sucederá, hermanos. Si nosotros no cambiamos, no encontramos el camino para llegar a Dios. Si nosotros seguimos en nuestras culpas y nuestros delitos y en nuestros pecados, seguimos equivocando. Perdón es una palabra clave. Cuando Dios nos perdona, castiga el pecado, pero nuestra misericordia castiga el pecado, pero muestra su misericordia para con el pecador. Nunca sabemos temer ir a Dios para que borre nuestras deudas y renueve nuestra vida. Nosotros tenemos que pensar que si no pedimos perdón, que si no vamos a Él, entonces nunca vamos a encontrar misericordia, nunca lo vamos a hacer. Padre lindo y precioso, amado Padre y soberano,
vemos nosotros esta terminación de este libro en que tú terminas, Señor, perdonando a tu pueblo, papito Señor, no mirando todas sus indiferencias, papito Dios, no mirándolas, papito Señor, sino teniendo en cuenta de ellas. Padre lindo, tú nos dices en el libro Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos dice, acerquémonos a Él confiadamente. Acerquémonos al trono de la gracia. Nosotros somos piedras vivas, papito Señor, porque el Espíritu Santo nos asiste, porque el Espíritu Santo nos habla y nos da vida. Quédate con nosotros. Gracias, Señor, por la lectura de este nuevo libro. Gracias por la lectura de este profeta Oseas, que primero lo manda que se case con una prostituta para que el pueblo se dé cuenta que ellos eran así de infieles. Pero después, Señor, Él sigue hablándole al pueblo, sigue mirando sus pecados, sigue mirando sus desvaríos y le dice, volveos a Dios, y Él perdonará todos sus pecados. Señor, permita que volvamos a ti. Papito Señor, gracias. Te amamos y te adoramos. Amén y amén.